Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y te saludo desde Perú, ¿vale? Mi querido bisonte, mi Tauro. Si escuchas ruidos, quizás yo que sé, del chatarrero, del panadero, del basurero, la gallina poniendo huevo, cariño, recuerda que estoy en mi pueblo, ¿vale? Entonces, no me juzgues, luego no me digas, Richard, no se escucha bien, solamente se está escuchando lo que es el heladero. No, mi querido bisonte, ¿vale? Por favor, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, mi querido bisonte. Vamos a ver qué me quiere decir el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Vamos a ver, corazón. Dice, el número 31 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. El mensaje dice, intuición, mi querido bisonte. Parece como que hay una vocecita interna que te está hablando, pero que muchos de ustedes, por X motivos, quizás estás ignorando. Esa vocecita, mi querido Tauro, te va a ayudar lo que es en tus proyectos, en tus sueños, o de repente también si tú quieres saber algo de una persona, mi querido Tauro. Siento esto, ¿vale? Es importante que estés atento y atenta también a los sueños. Hay un mensaje que te quieren entregar, mi querido bisonte. Vamos a ver signos. Signos, Tauro. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Me sale un Leo. Me sale Tauro o Virgo. Otra vez Leo, corazón. Libra. Y cierras con un Sagitario o Acuario, mi querido bisonte. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de las de espadas. Vale. Si tú te das cuenta, aquí este personaje es como si fuera un esqueleto, pero tiene lo que es una armadura. Recuerda que el esqueleto, el símbolo de la muerte en el tarot, representa lo que es el signo de Escorpio. Y el signo de Escorpio representa el final de algo para empezar otra vez. Vale. No sé por qué siento, mi querido bisonte, que muchos de ustedes posiblemente han retomado el contacto o van a retomar el contacto con una persona, cariño. Pero siento que este contacto que viene, esta comunicación que viene, posiblemente como que no te va a cuadrar, Tauro. ¿Para qué viene? ¿Por qué me busca? ¿Por qué me habla? ¿Por qué me ha desbloqueado? ¿Por qué me ha dicho hola? Etcétera, etcétera. ¿Por qué he coincidido con esta persona por mi calle? Como que tú dices, aquí hay algo más. Es como que no confías en esta persona, Tauro. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Tauro? Vamos a ver, cariño. ¿Qué más me dicen? Bisonte. A ver. La carta del 7 de copas. Vale. Quiero que te fijes bien en la carta, Tauro. Si te das cuenta, Tauro, aquí hay un personaje que está dentro de un campo santo, pero sin embargo va a cruzar este gran arco y detrás de este arco hay un mundo de posibilidades. Detrás en su espalda, Tauro, tiene una copa, bisonte. Entonces, siento que para muchos de ustedes esta persona que aparece otra vez en tu vida es porque quiere volver a empezar otra vez. Es porque quiere lo que es una oportunidad. Si tú de repente me dices, Richard, no, Richard, ¿por qué eres así mal pensado? Ay, cariño. Él o ella me ha dicho que quiere hablar conmigo como amigos. Él o ella me dice que sus intenciones es pues simplemente recuperar la amistad. Bisonte, cariño, por Dios. Ahora te crees niñata, niñato, inocente, Tauro. Esta persona, sus intenciones, no digo que sea buena ni mala, no. Pero esta persona, Tauro, quiere algo más.
No solamente quiere una amistad, no solamente quiere hablar contigo por trabajo, por proyecto, no. Quiere algo más, Tauro. Y parece que tú lo sabes, pero te quieres hacer la inocente o el inocente, cariño. Vamos a sacar más cartitas, bisonte. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Tauro? ¿Qué más me dice mi querido Tauro? La carta del caballero de espadas. Tú estás notando que está muy entusiasmado, muy entusiasmada, que te dice para hacer cosas juntos, que inclusive de repente te hace una propuesta, te va a hacer una propuesta de viajar o de repente de salir, ir lo que es a un antro, una discoteca, un bar, con él o con ella. Lo notas como muy entregado, muy entregada por la relación, bisonte. Aunque supuestamente vosotros solamente sois amigos, ¿vale? Amigos, con derecho a roce. Ay, mi querido Tauro, de verdad. ¿No será, Tauro, que a lo mejor tú piensas que en esta situación no hay algo más porque tú tienes pareja o porque esta persona tiene pareja, cariño? A lo mejor esta persona se acerca a ti con esa intención camuflada de solamente ser amigos, pero lo que quiere, cariño, es comerse a la caperucita. El lobo quiere comerse a la caperucita o al caperuzón. También puede ser, cariño. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver. Porque está más claro que el lodo, cariño. Está más claro que el lodo, corazón. A ver, Tauro. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Es que de verdad, yo debería ser brujo, sinceramente, Tauro. Uno de vosotros dos está atado de manos. Uno de vosotros dos tiene compromiso, tiene una historia. Por eso que dice Richard, no, solamente somos amigos, Richard. O mi querido bisonte, ¿no será que tu pareja tiene contacto con su ex, con un amigo, una amiga? Y algo en tu corazón, en tu cabecita loca te dice, cuidado, cuidado porque aquí hay algo más, Tauro. Haz caso de tu intuición. No digo que tu pareja haya dado el paso, no. Pero la otra persona, sus intenciones, cariño, no son de amigos. Amigos, simplemente amigos y nada más. No, no, cariño. Mira, ¿por qué? Quiero que te fijes en la carta. Todo es visual, bisonte. Si te das cuenta, este personaje está así, está atado de mano. Y en su entorno, bisonte, hay muchos cuervos y hay velas blancas, cariño. ¿Qué quiere decir? Que se pone nerviosa, se pone nervioso. O tú te pones nervioso, nerviosa cada vez que coincides con esta persona, pero ni tú estás libre, ni esa persona está libre. O uno de vosotros dos no está libre, mi querido bisonte. Vamos a continuar. Esta lectura está interesante. Esta lectura está interesante, Tauro. Esta carta. La carta del 3 de copas. Eureka, mi querido bisonte. Algunos de ustedes ya están en una relación oculta. Ya está pasando algo, porque esta carta, cariño, al costado de la carta del 5 de copas, y ya me están diciendo la lectura, que hay una persona que sus intenciones no son buenas, mi querido bisonte. Algunos de ustedes simplemente ya están probando el pavo, cariño. Ya están, se han adelantado antes de Año Nuevo. El pescuecito de pavo se come final de año, cariño, no antes. Vamos a seguir, a ver qué más me dicen. Algunos, ¿vale? El resto todavía está, como se dice, deshojando margaritas. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere comer, no me quiere comer. Ay, mi niño, inocente, mi niño. Vamos a ver, Tauro. ¿Qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta de la reina de oros y la carta del 10 de espadas. Bisonte, me sorprendes, Tauro. A veces me sorprendes, Tauro. Mi querido Tauro, dime la verdad, ¿vale? ¿Cuál es tu secreto, Tauro? ¿Algunos de ustedes están con esta persona por la parte económica? ¿O porque de repente esta persona te da seguridad y tú no lo quieres? Tú quieres a otro, tú quieres a otra, cariño. Pero lamentablemente la persona que tú amas no te va a hacer sentir como un rey, como una reina, cariño.
no te va a poder dar esos lujos, la cual tú estás acostumbrado a tener ese bolso de marca, ese reloj, cariño, o ese perfume caro. No te da ese lujo. Porque mira, tenemos lo que es la carta de la Reina de Oros. Su mismo nombre lo dice, la carta de la Reina de Oros. Pero irónicamente tenemos la carta del 10 de espadas, mi querido bisonte. Quiere decir que no es amor al chancho, sino al chicharrón. O tú de repente, cariño, le sigues el juego, le das cuerda a este hombre, a esta mujer, porque te conviene, cariño. Eres una Teresa, eres Rubí, es así. Pero bueno, si tú me dices, Richard, me gusta un poquito, pero no es el hombre de mi vida, no es la mujer de mi vida, pues ya está, cariño. Con el tiempo crecerá el amor. Si su cuenta bancaria es más alto, cariño, crecerá más, será amor eterno. Amor eterno será bisonte. A ver, Tauro, por Dios, cariño. Vamos a ver, hasta los mosquitos me pican. Estoy con short. A ver, bisonte. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido bisonte, cariño. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. Pregunta lo que quieras, Tauro. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, Cáncer. Opción 2. La carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Espadas al costado de la carta del 5 de Bastos. ¿De quién estás esperando comunicación o contacto, mi querido bisonte, cariño? Es un no vivir. Richard, ¿tú crees que me llame lo que es en Año Nuevo? ¿Tú crees que me esté pensando? ¿Me dará relleno de pavo, Richard? ¿Me traerá el panetón? ¿Comeremos el panetón juntos, Richard? O yo qué sé, el arroz árabe, ¿lo comeremos, Richard? Porque estás pensando mucho en alguien, pero no tienes contacto con esta persona, comunicación cero con esta persona, cariño. Pero da la casualidad que a lo mejor en este mes se ha reactivado algo. Richard, te juro, Richard, que yo no lo pienso. Pero no sé qué me pasa, Richard, que últimamente lo tengo en mi recuerdo, lo tengo en mi mente, lo tengo en mi corazón. Puede ser que esta persona te está recordando, bisonte. Puede ser que esta persona te está pensando, Tauro. Por eso que tú sientes su energía, Tauro. Tú sientes su energía. Puede ser el hipotético caso, cariño. Te enseño las cartitas, Tauro. Vamos a ver qué más me dice en el tarot de la New, bisonte, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del juicio, la carta del 10 de pentáculos, mi querido bisonte, para el grupo de personas que en esta fecha se ha reactivado el recuerdo, el pensamiento de él o de ella, mi querido Tauro, esta persona para la mayoría te busca. Por eso que esto está siendo mágico, por eso que tú le estás pensando. Richard, te juro, Richard, que yo no pienso en él, yo no pienso en ella, pero no sé qué pasa. Hasta en la sopa veo su nombre. Yo te entiendo, bisonte, yo te entiendo. Aquí veo que alguien vuelve, Tauro. Alguien vuelve, bisonte. Vamos a continuar, porque sale la carta del 10 de pentáculos, que es el hilo de la vida. Tú para ellos eres importante, Tauro, muy importante. Vamos a seguir. Vamos a ver, Tauro, ¿qué más me dice? A ver. La carta del ángel New. La carta del 7 de copas. ¡Ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios, Tauro, cariño! ¿Sabes qué ha pasado, Tauro? Esta persona tiene problemas con su pareja o ha terminado lo que es una relación o lo han echado de casa porque mira,
Mira esa carita de inocente, cariño. Pero sale el ángel New. En su mundo hay luto, hay oscuridad. Y la carta del 7 de copas, cariño, piensa en ti. ¿Será que Tauro me va a dar una oportunidad? La carta de los enamorados quiere coincidir contigo, quiere decirte lo que siempre ha tenido dentro, guardado, Tauro. Esta persona siempre te ha amado. Siempre te ha amado, Tauro. Haz caso de tu intuición, bisonte. Haz caso de tu intuición, porque muchos de ustedes lo están sintiendo, Tauro. Vamos a sacar más cartitas. A ver. Vamos a ver, mi bisonte, cariño. Vamos a ver. La carta del 3 de bastos. Uy, ahora sí las cosas se han puesto tensas. Ahora sí. Uy, por Dios, Tauro, cariño. La carta del paje de espadas. La carta del 8 de pentáculos. Tauro, cariño. Observa bien. Deja de hacer todo. Observa bien, Tauro. Mira. Quiero que te fijes en esta carta cada detalle. ¿Qué ves? ¿Qué ves, cariño? Una mujer atractiva, pero en una de sus manos tiene una calavera. En la otra mano tiene un basto de una serpiente, cariño. Y aquí la carta del paje de espadas sale representado como un campo santo, tierra de muerto, por decir así, cariño. Y aquí una persona que está leyendo como un libro, como si fuera un hechizo, como si fuera una bruja. Y aquí, cariño, tú dejas todo por esta persona, bisonte, Tauro, cariño. ¿Sabes? Hay un grupo de ustedes que posiblemente tú lo estás pensando, a pesar que a lo mejor de repente me dice Richard, yo no lo amo, no lo quiero, pero esta persona está haciendo lo que es un endulzamiento para que tú vuelvas otra vez a su vida, Tauro. Lo está haciendo. Por eso que a ti te sorprende. ¿Por qué pienso tanto en él? ¿Por qué pienso tanto en ella, Richard? Si esta historia ya está zanjado, porque te está haciendo un amarre, cariño. Te ha puesto tierra de muerto, bisonte, para tenerte prácticamente en sus manos, mi querido Tauro. Está utilizando hechizo, bisonte, para que tú dejes a tu pareja, tu historia, para que tú te desesperes por él o por ella, Tauro. Eso está pasando. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver. ¿Qué me quieren decir? Las características, mi querido bisonte, cariño. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Muchos de vosotros, mi querido Tauro, posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una persona que quiere recuperar otra vez todo. Quiere recuperar la relación, quiere recuperar de repente, cariño, la familia. Es una persona, Capricornio, Tauro, Virgo, la carita lo tiene un poco redondeada, nariz un poco ancho, labios un poco gruesos, mentón pronunciado, se peina por el costado, cabello castaño, cabello negro. Posiblemente vienen de un lugar donde hace mucha calor. Le gusta vestirse con colores oscuros. Ve sacando tu cuenta, bisonte. La carta de la sota de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Tauro, te viene también lo que es una propuesta, cariño. Una propuesta que te puede llevar a que tú crezcas, lo que es en el ámbito profesional y laboral, especialmente de una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Piel blanca, la propuesta de la persona, cabello largo, negro, puede ser que se pinte un poquito, bisonte. Muchos de vosotros también, mi querido Tauro, sientes química o coincides con una persona en un centro deportivo. Puede ser desde un gimnasio o una piscina, cariño. ¿Qué te sientes? Una sirena. Una sirena para que te hagan ceviche, cariño, ¿vale? Me dicen, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Puede ser que tienen tatuajes, viven cerca de la costa, viven cerca del mar. Cabello largo, algunos tienen canas, castaño, rubio, natural o pintado, corazón. La carta de la rueda. Puede ser que vosotros coincidían constantemente en un centro deportivo y puede ser que a lo mejor se cambió de gimnasio o de repente tú me dices, Richard, esta persona está haciendo un viaje en estos momentos o ha hecho un viaje y tú te preguntas si volverás a coincidir otra vez con él o con ella.
Existe una persona, mi querido Tauro, que te ignora, pero sin embargo esta persona es como que te está poniendo lo que es a prueba, Tauro. Posiblemente para ver si tú le dedicas mucho tiempo o si a lo mejor tú luchas por su amor. Una persona que es atractivo y atractiva no pasa desapercibido. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, mi querido bisonte. Cariño, prepárate. Prepárate, Tauro, porque lo que te viene es candela, mi querido Tauro. Hay una persona que quiere reconquistar tu corazón y está dispuesto, cariño, a utilizar cualquier medio tan solo por tenerte otra vez en sus brazos. Bendiciones, mi querido Tauro, prepárate, ¿vale? Besitos. Hasta la vista y sé feliz.